mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. El doctor José Joaquín Puello está con nosotros. Bueno, después de la reunión en Lomas Lindas, en la casa de Soto Jiménez. No, la casa de Soto Jiménez está en Jarabacoa, tiene un error ahí. Tú. No, en Lomas Lindas. No se llama Casa Guaraguao. No, ¿Tú qué sabes de eso? Eso, otro proyecto. Eso es Constanza. Eso es Constanza. Eso es Constanza. Él tiene. Yo no sé mucho de eso. Pero le llaman ahora de que el general de Lomas Lindas. Sí. Bueno, entonces después de la. Tiene dos. Después de la reunión de Lomas Lindas, entonces todo se trasladó para el apartamento del doctor José Joaquín Puello. Entonces el doctor José Joaquín Puello, yo creo que está en el deber de decirle al país qué fue lo que ocurrió, porque ambos participantes en ese encuentro han hablado públicamente de lo que se discutió. Yo empezaría preguntándole. Y todo el mundo que dude de José Joaquín Puello está dudando de Dios. ¿Cómo? Pero eso, hasta ahí llego. ¿Cómo? Porque es una reserva moral del país. Lo digo frente a usted. Lo digo de espalda. Empezaría preguntándole, ¿qué pensó usted cuando se produjo la rueda de prensa en que el sector de Hipólito Mejía le respondía a los planteamientos a Miguel Vargas Maldonado? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Yo lo que debo comenzar diciendo es lo siguiente, que yo aquí en este momento lo que soy es un historiador de un hecho contemporáneo entre dos líderes de dos facciones importantes del PRD. Y en segundo lugar, decir que este esfuerzo no fue un esfuerzo de un solo día ni de un par de horas. Yo no he contabilizado las horas y las veces que me reuní en casa de Miguel, en su apartamento aquí en la avenida Anacaona, o en casa de Hipólito con Hipólito, pero les aseguro, mis queridos amigos, que fueron muchas veces, probablemente 10, 15, 20, 25 veces, en un lleva y trae, en el buen sentido de la palabra, como mediador. Y en tercer lugar, que un mediador, a pesar de que tenga criterios propios, Julio, pero el mediador es llevar y traer las aseveraciones o aquellas cosas deseables de cada uno de ellos y tratarlos de llevar por un camino común. Y con esto, esta es la introducción que hago. Durante estas 6, 8, 10 semanas, lo que yo he hecho es tratar de trazar un camino común, que por cierto comenzó con Homero Figueroa, el colega de ustedes, con César Mella. Sí. Inclusive yo me reuní en varias ocasiones, que me perdone que lo voy a revelar, con el monseñor Agripino Núñez en su casa aquí en Naco. Me reuní con él allá en la universidad, me reuní con mi buen amigo el cardenal López Rodríguez. O sea, fue un periplo realmente tratando de llevar un entendimiento, un camino común entre estas dos personas. Inmediatamente paso a narrar lo que pasó para concluir, por lo menos desde el punto de vista de la historia, qué fue lo que sucedió. Yo no estuve en la reunión de Lomas Lindas, porque esa reunión fue prácticamente convocada y de alguna manera agilizada por el general Soto Jiménez. Sí me enteré de viva voz de parte de Miguel Vargas y del expresidente Hipólito Mejía lo que allí se trató y los temas que ellos trataron, cada uno con su versión. Y luego de esto me enteré también de parte de ellos dos que no hubo testigos en esa reunión. Fue una reunión privada entre ellos dos, ni siquiera el general Soto Jiménez. ¿Las versiones coincidieron o eran contradictorias? La versión que le dio uno y otro a usted. Sí, ha habido contradicción y ese probablemente fue lo que estalló, por decirlo así, la ruptura, que yo entiendo que pudiera ser transitoria, pero la ruptura de esas dos facciones. Entonces, después de esa reunión, ocurrió una reunión sumamente importante en la oficina de Miguel Vargas, que fue con la presencia de Eduardo Jorge Prats, que como ustedes saben ha sido el abogado que ha acompañado a Miguel durante todo este trayecto.
una persona en la cual Miguel confía tremendamente, y lo debo decir también públicamente porque esa es la impresión que yo tengo. Y estuvo allí también César Sánchez, y Miguel me invitó como testigo. Naturalmente esto lo sabía el expresidente Mejía. En la casa de Miguel estuvo César Sánchez. Sí, en la oficina de Miguel Vargas, en la oficina, aquí en la Winston Churchill. En la Churchill. Y en esa reunión lo que se estableció, después de hablar de todo lo que se había dicho entre ellos dos, y César Sánchez asentir de lo que Miguel estaba diciendo y comentando de la reunión entre Hipólito y él, se quedó en que se iba a hacer, menciono la palabra exactamente como se mencionó allí, un trabajo de carpintería para llegar a un acuerdo entre las dos facciones. A partir de ahí ocurrieron una serie de hechos que probablemente matizaron lo que ha pasado en este momento. Hubo declaraciones de personas de ambos bandos, del propio Hipólito Mejía, y esas declaraciones en la prensa de alguna manera, vamos a decir, no restañó la herida, sino que probablemente abrió un poco la herida. Es importante saber desde un principio, porque cuando el sector de Hipólito Mejía da la rueda de prensa, que aparecen Orlando, Andrés Bautista, Luis Abinader, aparecen extrañamente Abinader. Aparece este grupo, ellos dicen bruto. que lo que Miguel Vargas ha planteado es inaceptable. Sí, yo voy a llegar ahí, Julio, porque quiero hacer la narración cronológica para fines históricos. Bueno, visto el caso de que las cosas estaban tomando el camino que nadie deseaba, es cuando promuevo, con la anuencia de los dos, por supuesto. Bueno, debo hacer un paréntesis. Tanto Miguel como Hipólito en todo momento dijeron de manera privada frente a mí, a veces con un testigo, a veces sin testigo, que ellos querían que cualquier acuerdo, que de alguna manera yo fuera el testigo de ese acuerdo. Yo lo quiero decir no por un autohalago, no. Sí, ese halago lo hago yo. Lo que estoy diciendo es que ellos querían que yo fuera el testigo para que hubiera la presencia de una persona situado exactamente en el medio de los dos para certificar lo que allí se iba a tratar. Bueno, tomando en cuenta eso, es que yo promuevo la reunión en mi casa. ¿Qué matizó esa reunión? Lo que matizó esa reunión fue que se supo por la prensa. Al saberse por la prensa, obviamente Miguel no fue en el mejor talante a la reunión. Sin embargo, sí debo decir que Miguel aceptó de muy buen grado que fuera Orlando Jorge Mera a la reunión. Y allí se encontraron los dos primos hermanos, Eduardo Jorge Prats y Orlando Jorge Mera. A esa no fue César Sánchez. A esa no fue César Sánchez. Lo sustituyeron. Sí, ese fue en mi casa. Hey, papá. En ese momento, como ocurre en las grandes discusiones de los líderes y de este tipo de cosas que yo he estado involucrado muchas veces en mi vida, primero hay un periodo de acercamiento, se hablan temas triviales, se habla un poco del café, de la situación del país, de que cómo está el equipo de Miami, etcétera, etcétera. Un vino. Y luego, ninguno de los dos tomó. Okay. No, alcohol, ninguno de los cuatro. Okay. Y comieron realmente muy poco. Yo como médico al fin me di cuenta. Necesitaban mente lúcida. Que al no comer había un alto grado de tensión en el ambiente. Bueno, esa reunión se había hecho con la finalidad, Julio, de pactar ya y consolidar lo que se había hablado en Lomas Linda. Pero en ese momento no se hizo. Miguel Vargas propone lo siguiente. Él dice, presidente, dirigiéndose a Hipólito, vamos a nombrar a estos dos primos para que ellos se reúnan, para que establezcan un protocolo, quiero repetir esta palabra, un protocolo de acuerdo de lo que nosotros hemos hablado y veamos cómo lo podemos implementar. Y así es que surge la famosa propuesta, entre comillas, de Miguel a Hipólito, que Hipólito ha dicho en todo momento
que él no había conocido una propuesta, pero los dos primos hermanos lo que han hecho es se retrotraen a la reunión que sostuvieron en Lomas Linda y proponen los puntos que Miguel había hablado con el presidente Mejía en Lomas Linda. Bueno. Perdón, en esa reunión Hipólito aceptó esa propuesta de Vargas Maldonado de que los dos primos, sí, o sea, eso fue aceptado en esa reunión. Y salimos de mi casa con la intención, expresa la intención de que en 72, 48 horas se produjera un documento que los dos vieran y que luego firmaran, en este caso, delante de mí, y se había propuesto también a Monseñor Agripino Núñez para que fuera el otro testigo. Sí. A partir de ahí, las cosas tomaron otro giro. Y digo esto porque el propio Orlando Jorge Mera comentó en esa reunión que la presión que se tenía dentro del grupo del presidente Mejía para dar una respuesta a todo aquello que no era un acuerdo, hasta ese momento era un diálogo, era un protocolo. Si ustedes quieren, ustedes le pueden poner la palabra, es un problema de semántica, pero realmente acuerdo como tal, firme, o sea que se pudiera firmar, todavía hasta ese momento no lo teníamos en la mano. Naturalmente, esto viene a una verdad incontrovertible, y es que la conversación de Hipólito Mejía y de Miguel Vargas en prima facie nadie la conoce nada más que ellos dos. Ellos dos sí saben exactamente lo que se dijeron en ese momento, y mi labor en ese momento era traer a la superficie esa conversación y plasmarla en un documento. ¿Y Soto Jiménez como mediador. no conoces a Soto Jiménez, sí? Esa primera conversación. No, Soto Jiménez no estuvo presente. Ah, bueno, usted dice la primera conversación en su... Okay. Entonces, esa conversación entre ellos dos, solamente ellos dos saben cuán profunda fue la conversación y hasta dónde llegaron los preacuerdos, o vamos a decir, los lineamientos de un acuerdo que posteriormente debió haberse firmado. Bueno, ¿qué ocurre después? Que después de esa reunión, Orlando Jorge Mera se retira al grupo de Hipólito, y entonces se produce la carta respuesta a aquellos puntos esenciales que él había discutido con su primo hermano Eduardo Jorge Prat por mandato de Miguel Vargas. Que se supone que eran confidenciales. ¿Verdad? Que se supone que eran confidenciales. Y que la confidencialidad fue parte del acuerdo. Y la confidencialidad tenía que ser parte del acuerdo. Hasta tal punto que qué bueno que tú lo menciones, José. Debo decirlo aquí también por razones históricas. Quien recibe esa carta confidencial, el primero que la recibe soy yo. Más bien, Miguel Vargas la recibe, la carta de Hipólito la recibe al mismo tiempo que la recibo yo, o sea, con cuestión de minutos. Yo recibo la carta, llamo a Miguel y le envío la carta con Eduardo Jorge Prat, que la va a buscar a mi casa. Miguel ellos hicieron una rueda de prensa para darla a conocer. Sí, pero esa carta, Julio... Violaron la confidencialidad. Esa carta ya estaba escrita y se había mantenido confidencialmente, que debo decir aquí, darle el crédito a Orlando Jorge Mera. Jorge Mera, en una reunión con Hipólito, le dijo a Hipólito que esa carta se detuviera, que no se diera a la prensa hasta tanto Miguel Vargas la recibiera. Y yo hice esa petición. Esa es la razón por la cual yo recibo la carta primero, y minutos después la recibe Miguel de parte mía y de Eduardo Jorge Prat. Bueno, ya habiendo pasado este hecho, yo quiero hacer una conclusión puramente personal. Yo creo que se llegó a un punto de catarsis entre estas dos facciones. En la historia de la humanidad, no es el primer caso de confrontaciones de esta envergadura. Ha habido muchas confrontaciones de esta envergadura, y parece ser que en la psiquis de los seres humanos, usted tiene que hacer una catarsis y llegar al fondo. Y después que usted llega al fondo, usted puede levantarse. Yo espero
que este sea solamente una parada en la historia del PRD. Pero ¿cómo una parada si, digamos, la posibilidad de confianza para negociar queda muy cuestionada? Muy cuestionado. Sí, lo que ha habido, Julio, es desde el principio, ha habido una desconfianza que se ha trasladado de un polo a otro. Y todo esto ha sido porque ha sido una lucha muy larga, de muchos meses. Y el ser humano va acumulando hasta que llega un momento que usted realmente explota. Y yo creo que en este momento la catarsis ya ocurrió. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Yo lo que entiendo es que habrá algún tipo de solución por algún camino. Muchas veces el camino no viene de arriba, viene desde el medio o desde abajo. Perdón, doctor, cuando usted dice que la catarsis ocurrió, ¿significa que ellos liberaron esas cosas que tenían uno frente al otro? ¿Eso es lo que usted quiere decir? Ellos se dijeron lo que tenían que decir. Sin embargo, hay una parte de este conflicto que yo he estado inmerso, que yo todo el tiempo le dije a mi esposa Gina, que comento mucho estas cosas con ella, por su experiencia política inclusive, ¿no? Yo le decía, mira, el solo hecho de que con una simple llamada telefónica, y lo sabe mi querido diputado que está aquí a mi izquierda, con el solo hecho de una simple llamada telefónica, los dos me recibían en materia de segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que los dos quieren. Que los dos querían internamente, de alguna manera, una solución consensuada. Pero las pasiones son así. Ahora ya la catarsis está hecha. Ya ellos dos saben que están en dos posiciones extremas en este momento y que de alguna manera la supervivencia... Pero están en una posición extrema porque lo que pasó, lo que yo creo que pasó fue lo siguiente. Hipólito Mejía y Miguel Vargas es evidente que se ponen de acuerdo en la casa de Soto Jiménez. Si no se ponen de acuerdo, no hay más reuniones. Hay más reuniones porque ellos se ponen de acuerdo. Ahora bien, es probable que Hipólito Mejía ahí tuviera una posición, que esa posición variara cuando Hipólito Mejía consultó y se reúne con su grupo le dice eso es inaceptable. Eso ha pasado otras veces. Sí, Peña Gómez salió aceptando el 2 y 2 que le propuso Balaguer. Cuando se reunió con Hugo y Milagro, entonces rechazó esa propuesta de Balaguer, pero Peña Gómez... Y frustraron la presidencia. Pero Peña Gómez salió... que Balaguer no le iba a cumplir. Pero Peña Gómez y Balaguer se pusieron de acuerdo. Sí. Hubo un acuerdo entre Peña Gómez y Balaguer. Y Atuey de Can estaba de acuerdo. Con el 2 y 2. Después Peña Gómez varió esa situación y no estuvo de acuerdo con eso, pero fue al consultar. Es probable que eso se haya presentado con Hipólito Mejía. Mira, Julio, en todo ese protocolo no hay ninguna duda de que en las condiciones que cada cual hablaba, ¿no? El otro respondía cuál era su posición. El punto clave, obviamente, que giraba alrededor de la candidatura de Miguel Vargas a la presidencia para el 2016, a la presidencia de la República. Yo siempre pensé que si de alguna manera se buscaba un mecanismo de que aquello fuera una convención y se eligiera democráticamente el próximo candidato, con el apoyo o no de Hipólito, de los grupos del PRD, etcétera, que ese podría ser la salvaguarda para que llegáramos a una conclusión. Pero no hay, por otro lado, había una resistencia también del sector de Hipólito de que en este momento se eligiera el candidato presidencial para el 2016 y ahí estuvimos empantanados todo el tiempo y fue una discusión larga, sumamente larga, inclusive dolorosa de cada lado, por lo menos en lo que a mí respecta, ¿no? De cómo yo podía como mediador salvaguardar esa situación. Si hubiésemos llegado en este momento a una decisión sobre eso, yo les aseguro a ustedes, a la gente que nos está escuchando, que hoy día el PRD estaría totalmente unido. Si ese punto se hubiese buscado una solución. Si ustedes quieren, en ese sentido, mi labor como mediador fracasó, por lo menos en ese punto. Fracasó en ese punto. Pero yo entiendo que de alguna manera
eso va a llegar eso tiene que llegar a una discusión seria en el seno del partido. La mediación fue buena, pero la gente no se unieron. Julio, el objetivo de la mediación. Pero yo traspolo esto a lo que yo hago en mi vida diaria. Ahora, mejor mediador no van a conseguir. Julio. Agripino no le da ni por los tobillos a José Joaquín Puello. Tiene una imagen a nivel de medicina. Claro. Para Sí, eso. yo iba a decir, Julio, y tú lo sabes que nos conocemos hace tantos años. Esto es lo que yo vivo todos los días en mi práctica médica. Si yo pensara que no hubiera solución para los pacientes con cáncer, no operaría a nadie. Entonces, es un enfoque científico. Yo sigo insistiendo en que todavía frente a la búsqueda de los resultados positivos, frente a lo imposible, usted tiene que luchar todavía y no dejarse vencer. Y quiero decir públicamente, usted está diciendo que la situación del PRD es más complicada que muchos de esos problemas médicos a los que usted enfrenta cada día y que lo soluciona. Definitivamente. Oye, Melton. Por una razón, José. ¿Y usted qué médico? ¿Por qué no cedan a Hipólito cuando vayan a firmar? Recuérdate que él es mediador. Es mediador. Es mediador. Médico, mediador. Usted citó a Víctor. ¿Qué rol jugó Víctor en ese proceso? No sé si Víctor quiere que yo hable de eso. Bueno, ¿cómo que no? En este proceso yo tuve también un interlocutor importante que fue Víctor Gómez. Víctor Gómez todo el tiempo estuvo abierto para que él mismo habló con Miguel muchas veces, él y yo hablábamos constantemente. Como también encontré gente sensata de aquel lado, por ejemplo César Cedeño, lo encontré sumamente sensato, al propio Orlando Jorge en esta última etapa igualmente, tratando de poner paños y paños. Y César Sánchez, que es el más agudo. ¿Y por qué Orlando Jorge Mera también estaba de acuerdo? Entonces se prestó, aceptó lo de la rueda de prensa. Yo agradezco sus palabras. Fíjense que me he mantenido en silencio precisamente por eso. Agradezco sus palabras, doctor José Joaquín Puello. Y yo siempre he estado en la mejor disposición de poder hacer este reencuentro de la familia PRDista que lamentablemente, como usted señala, ha sido tan difícil. En cuanto a César Sánchez, solamente yo lo vi en una ocasión y debo decir también la impresión que ustedes tienen. César es un hombre agudo, perspicaz, muy agudo, y un inteligente y un PRDista a carta cabal. Entonces también él puso su granito de arena, pero la verdad que cuando las pasiones humanas están semidesbordadas, es necesario que haya una catarsis. Pero lo que se dice es que la sustitución de César Sánchez en la comisión de negociación por Orlando Jorge Mera creó algún tipo de dificultad, porque es que Orlando está suspendido, no es referente negociador ni mediador. Usted sí. Sin embargo, cuando Hipólito me lo comunica y yo voy donde Miguel Vargas a decírselo, porque óigame, esto era un lleve y trae en el buen sentido de la palabra. El mediador lo que tiene que hacer es reproducir fidedignamente lo que cada cual un buen propone. Mensaje. No interpretarlo, ni dar su opinión personal. Exacto. Entonces, cuando yo voy donde Miguel y le digo que Hipólito va a enviar a Orlando Jorge a mi casa, Miguel lo acepta. Oye, José Lalu, vuelvo a decirte otra vez que en la psiquis de ellos estaba de alguna manera buscar una solución, porque Miguel aceptó que Orlando fuera a mi casa y se reuniera con él, siendo una persona que está inactivado en este momento. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias al doctor José Joaquín Puello. Pero perdóname. ¿Cuál es el próximo paso finalmente, doctor? A eso iba, o sea, preguntarle al doctor José Joaquín Puello qué va a pasar en estos momentos con ustedes que han estado en esta labor de mediación y que han estado tratando de llevar a feliz término esta lamentable situación por la que atraviesa el PRD, que es el principal partido de oposición del país. Yo tengo la certeza de que la solución va a llegar de alguna manera. De alguna manera va a llegar. El PRD tiene que unirse por razones puramente de índole política, porque es un partido que tiene muchos años fuera del poder y la gente reclama de alguna manera poder participar en los aspectos del poder del Estado. Pero por otro lado,
está el hecho de lo que se llama el equilibrio político de la nación. Para nadie es un secreto, y lo ha dicho hasta el propio Leonel Fernández y el propio presidente de la República, que es necesario que el partido busque una avenencia para equilibrar el aspecto político de la nación. Y yo en ese sentido digo aquí con toda humildad, tampoco no quiero presentarme como lo que no soy, yo lo que soy es médico cirujano esencialmente, ¿no? Pero quiero decir que yo sí estoy abierto para mantenerme equidistante en esta situación, y lo que yo pueda aportar, lo poco o lo mucho, lo voy a hacer. Doctor. Yo creo que finalmente. No, políticamente, pero yo tengo una pregunta científica para Sí, en lo científico ahorita, estamos en política ahora. Entonces, doctor, en esa reunión de ILSA, del edificio de allá de la Churchill, pero yo le pregunté que dónde, si fue en el apartamento o en cuál de las oficinas, que estuvo César Sánchez. Sí. Parece que hubo un preacuerdo que se le iba a llevar a Hipólito, se le llevó, que Miguel estaba de acuerdo y que no se mencionara el nombre de la vicepresidenta, aunque era de la gente de Hipólito Mejía, y que habían unas correcciones que se le iban a hacer. Eso sí estaba. Sí, mira, con respecto a Carolina, como a quien yo le tengo un gran respeto, no hay ninguna duda de que Miguel había hecho la propuesta, o por lo menos sugerido. Aceptó. Había sugerido que fuera ella quizás su compañera de boleta si él fuera el candidato presidencial para el 16. Pero en la reunión con Hipólito me puso en buen dominicano un truño con respecto a eso, y me dijo que no quería involucrar a Carolina porque esto o lo otro, y realmente a partir de ese momento ese tema no se volvió a tocar. Ok. ¿Cuál era la otra objeción? Bueno, la objeción principal era la aceptar la candidatura presidencial desde este momento fuera de una convención. Esa era la objeción principal. Doctor Julio, la Luz tiene una pregunta y yo quisiera hacer otra. ¿No podemos ir a pausa y volver? Yo creo que debemos invitar entonces al doctor otra vez. Bueno. Oye, ¿por qué? Brevemente. Bueno, pero ustedes verán si no hay historia. Sí, analizar la mente, sigue. El proyecto del Big Brain, doctor. Por primera vez en la historia se ha logrado un mapa 3D del cerebro. Cogieron el cadáver de una señora. Vamos a hacer la pausa y yo le doy mi turno. Ok, después nadie me reclame comentarios, por favor. No, yo no quiero turno, yo lo que quiero es que la gente... Adelante, la revista Science, una de las mayores publicaciones científicas de la actualidad, acaba de dar a conocer el proyecto Big Brain. Sí. Una segmentación del cerebro en 7,000 y pico de láminas del grosor de una hebra de cabello para construir un mapa 3D del cerebro. ¿Ustedes, los científicos dominicanos, están al tanto de eso? ¿Cómo va a impactar eso, el conocimiento del cerebro humano en los años por venir, doctor? Sí, bueno, por primera vez se ha hecho ya la laminación del cerebro en esa, que son milésimas de micras, sí. Prácticamente. Esto lo que nos va a dar es un mapa totalmente diferente a lo que nosotros conocíamos. Lo que estudiamos en la escuela de medicina hace 50, 60 años, esa anatomía, neuroanatomía, ya no es la que nosotros vamos a conocer de ahora en adelante. El proyecto Big Bang nos introduce ahora a un conocimiento más profundo de dónde están las diferentes núcleos y vías nerviosas del cerebro. Una de las cosas que vamos a aprender con el Big Bang es la conexión entre los dos cerebros. ¿Cómo así? ¿Entre los dos lados? Bueno, sabíamos hasta este momento que el cerebro derecho se comunica con el izquierdo y viceversa a través de un centro que se llama cuerpo calloso, que está en el mismo centro del cerebro. Lo que no entendíamos nosotros era que pacientes que tenían lesiones muy alejadas del cuerpo calloso, el otro cerebro se integraba con esa misma función. Por ejemplo, para dar un ejemplo a la gente que nos está escuchando, parece física cuántica. El lenguaje humano está determinado en el lóbulo frontal izquierdo en la mayoría de los seres humanos. Sin embargo, los niños que nacían con lo que se llama un quiste aracnoideo grande por una pérdida de sustancia en la zona del lóbulo frontal izquierdo, sin embargo, aprendían a hablar con el derecho. Entonces, ¿cómo se comunicaban los dos lóbulos frontales cuando la comunicación es a través del mismo centro del cerebro? Bueno, lo que nosotros vamos a aprender ahora
es finalmente la estructura íntima del cerebro y dónde están situados sus vías nerviosas. En segundo lugar, que eso tiene una importancia capital, porque la neurocirugía moderna ha cambiado, ya no se opera con los ojos, ahora es con microscopio. Ya nosotros, para poder entrar al cerebro, tenemos que saber dónde están las vías nerviosas. Con un simple software que utilizamos con un neuronavegador, que por cierto lo tenemos en Secanota, allá en el hospital. Un neuronavegador ustedes tienen. Sí. Eso es para intervenir quirúrgicamente con la mayor precisión posible. No, nosotros navegamos en el cerebro como navegan los pilotos en el avión, con GPS, exactamente igual. Wow. Es exactamente el mismo principio. Se introduce la información de las radiografías, léase tomografía y resonancia magnética en un aparato que es el navegador. Ese navegador lo lee. Una vez lo lee, entonces esa máquina ve la cabeza del paciente y con un mouse nosotros vamos punteando la cabeza del paciente y el navegador va inscribiendo dentro de su software lo que nosotros le estamos diciendo con el mouse. Una vez se hace esa fusión, el navegador sabe todo el tiempo lo que contiene el cerebro de ese ser humano. De suerte y manera que cuando nosotros entramos al cerebro, entramos ahora con una precisión absoluta, milimétrica. No hay Ustedes forma ven lo que es la ciencia. de lo que nos podamos equivocar. Más aún, con la integración de los otros aditamentos de la sala de operaciones y que crean lo que se llama el Brain Suite, que es la sala de operación inteligente, el microscopio operatorio hace una interfase con el neuronavegador. Una vez usted pone el microscopio por delante de la cabeza del paciente, el microscopio lo lleva a usted a la lesión. Al punto objetivo. Al punto exactamente donde usted quiere operar. Y más aún, ese microscopio nos puede mostrar las arterias en rojo, las venas en azul, las lesiones en mamey y los tractos, esto en las vías nerviosas y núcleos en verde. Bueno, quiero decir esto porque el 90% de lo que estoy hablando lo tenemos en Secanot y el presidente Medina ha dado la orden de que se instale allí en Secanot el Brain Suite que se debe comenzar a construir dentro de Elena. Bueno. La luz va a Secanot, ve todo eso y lo reporta para el sol de la mañana. Doctor, yo vuelvo a la política. Usted decía que mantiene su esperanza de que habrá una solución para el PRD. Sí. Y mi pregunta, ¿en qué basa usted su esperanza? Usted decía, si yo no tuviera esperanza, no operara enfermos casi terminales, ¿no?, de cáncer, si no tuviera la esperanza de poder hacer algo. Pero ahora se trató todo, la mediación suya que llegó muy lejos, la de Soto Jiménez, la de la iglesia, y es como si al paciente le dijeran se trató radioterapia, quimioterapia, cirugía y no se logró. Entonces se le dice al paciente mantén la esperanza en base a fe, ¿o hay otra herramienta, otros recursos que se puede tratar? Yo pienso que el recurso está en las bases del PRD. Y ellos van a hacer, y los mandos intermedios van a hacer mucha presión ahora para que se busque una solución. Por aquello de lo que aprendimos, quizás traspolando lo que decíamos en nuestra juventud, ¿no?, que es una máxima leninista, ¿no?, de que las clases no se suicidan. Bueno, traspolando eso, los partidos sensatos y los líderes sensatos no se suicidan. De alguna manera tiene que venir una solución. Okay. Bueno, pues muchas gracias al doctor José Joaquín Puello y esperamos que siga su mediación en el Partido Revolucionario Dominicano. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.